que quedaste en la historia, entrando a la gloria, tu vida partió. Ejemplo fue tu vida recta, sembraste respeto a tu alrededor. Los hombres con sus conveniencias trataron con saña tu imagen borrar, mas solo así consiguieron que el pueblo conozca la justa verdad. Brigadier, padre de la patria, suelto mi garganta. Al especial de TLB1, Toda la Verdad Primero, que es la esencia del canal y la esencia de la programación que generalmente lanzamos a través de este medio cibernético, este medio digital. Ya saben que todos los que quieran enterarse por este programa pueden verlo a través de www.canaltlb1.com, pueden escribirnos al Facebook a través de Canal TLB1, Toda la Verdad Primero, y por supuesto pueden ver en diferido las cantidad de programas que tiene TLB1 a través de youtube.canaltlb1.com, youtube.com/canaltlb1. Aún estando en el mundo cibernético, vas a tener que decir de nuevo, nos equivocamos. Vas a tener que decir de nuevo, porque sí, poner la placa. Si alguien está anotando no tuvo tiempo. Nadie. Bueno, pero lo bueno que tienen acá es que pueden mover el cursor y volverlo a ver. Claro. Hoy tenemos un programa muy especial, y el programa especial es, ya que tenemos un gobierno empecinado en revolcarse en las décadas del 70, nosotros dentro del campo nacional, dentro del campo nacionalista, consideramos que también es bueno también hacer memoria nuestra de los acontecimientos que ocurrieron en la Argentina del pasado, y que no están en la misma senda, pero sí tienen una carga nacional, una carga espiritual y una carga patriótica muy particular. Y justamente lo que vamos a desarrollar hoy es, con dos invitados de lujo, es sobre el movimiento nacionalista Tacuara. Hace mucho tiempo se vino escribiendo una serie de libros sobre Tacuara, hay una cantidad de información sobre Tacuara, mucha de la información es información basura, otra es más o menos correcta, y queremos que poder traer a ustedes una visión concreta de lo que es Tacuara no podía ser menos que a través de dos máximos dirigentes que por lo menos contamos hoy dentro de la gama de dirigentes que todavía viven, y muchos otros que no, y muchos que militaron, y mucho de lo que significó Tacuara. Así que hoy tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Falchi. Doctor Carlos Falchi, muchísimo gusto, gracias por estar aquí. Carlos Alberto Falchi, y a Emilio Berra, jefe también de Tacuara, y Carlos Falchi, militante del movimiento Tacuara. Así que, Emilio, muchas gracias también por estar acá. Carlos, lo mismo. Nos vamos a tutear, esta es una reunión de amigos, y creo que para la audiencia vamos a tener la oportunidad de contarles un poco de ustedes mismos, no de la visión de ningún otro, que nadie escriba ni diga qué es lo que es, y ustedes tengan que consultar a ver qué dijeron de uno, sino cuál fue su experiencia en Tacuara. Entonces, yo les agradezco por estar en este especial, y les pregunto, ¿qué era Tacuara? Déjame un aporte. Vale. Vos dijiste los años 70. Yo siempre digo que si no se sabe qué pasó en los años 60, es muy difícil entender lo que pasó en los 70. Exacto. Porque los 70 fueron consecuencia de las cosas que pasaron en los 60, que es donde militamos nosotros, en los 60. ¿No es cierto? Es decir, que los 70 es una consecuencia de lo que pasó en los 60. Por ejemplo, en los 60 ya se preveía un enfrentamiento dentro del peronismo entre lo que se llamó la derecha peronista, que no era tal, sino que eran obedientes con Perón, y la izquierda peronista, que se definieron como izquierda porque eran desobedientes con Perón. En definitiva, ese enfrentamiento ya se veía venir, y ese enfrentamiento, Tacuara tuvo algo que ver en esos enfrentamientos que vinieron después en los 70. O sea que Tacuara digamos, es una consecuencia de una época política que empieza a surgir en los 60 y se desarrolla en los 50 y pico. En los 50 y pico, que en los 50 empieza. Tacuara desaparece en el 65, 66, cuando viene Onganía. Yo, que fue el último jefe, doy por terminada la cosa de Tacuara. ¿Y qué era Tacuara?
¿Qué era? Decirlo al final. Te voy a decir al Porque él final. tiene una célebre frase sobre qué Bueno. era Tacuara. Sí. ¿Cuál era bueno, digamos, cómo se funda Tacuara? Bueno, ¿cómo se origina? Se origina como un grupo dentro de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Los enfrentamientos que existen dentro de todos los movimientos nacionales. Lleva un enfrentamiento del grupo que venía de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, fundada en 1936, con la gente de la Alianza Libertadora Nacionalista. La Alianza Libertadora queda en manos de Guillermo Patricio Kelly, un esbirro del poder. El grupo de UNES se retira y ese grupo de UNES, que ya algunos estaban egresando del secundario, forman primero el grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista, enfrentando al señor Kelly, que pretendía dominar todo el movimiento nacionalista y era un vulgar asalariado del partido peronista, que en ese momento estaba en el poder. Esto lo recalco por lo siguiente, porque hay ciertos grupos nacionalistas que ahora sí están reivindicando la figura de Kelly y pretenden decir que no, que fue un héroe, que resistió en la alianza el 21 de septiembre, que fue bombardeado. No fue ni héroe, ni bombardeado, ni nada. Fue un alcahuete simplemente. Cobraba de varios servicios. Cobraba de varios servicios. Decía que era un informante. Un informante. Y bueno, ese señor es el que produce esa fractura entre el nacionalismo y bueno, del grupo que venía de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, que había tenido una revista en su momento que se llamaba Tacuara, forman el grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista. Más adelante, después en el 57, se consolida como movimiento en una reunión en el bar La Perla, donde participa una serie de el legendario Bonfanti, Den Harter, Eduardo Rosa, Baxter, De Novi y demás, fundan el movimiento, no sé si alguno más, Villarrubia era otro, no me acuerdo exactamente todos los nombres, fundan el movimiento nacionalista Tacuara, movimiento Tacuara de la Juventud Nacionalista. Y ahí empiezan a actuar Era, eso era que integrado por la mayoría de jóvenes, había gente mayor, ahí había la mayoría políticos. Los más grandes eran ellos. Eran ellos, y Bonfanti en esa época ¿Y grandes tendría qué edad 30 y pico. 30 y pico. Nosotros el promedio de edad eran 14 o 15 o 16 años. En el año 57 yo tenía 14 años. Y me afilió a Tacuara en el Colegio Sarmiento. 14 años. Pero la masa de los muchachos de Tacuara, de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, tenía esa edad, 14, 15, 16, 17 años. Escurra, que fue jefe nacional de Tacuara en esa época, sí, tenía 21, estaba en el servicio militar. Claro. Y eran las máximas autoridades y los mayores. Todos los demás éramos. Cuando hay algunos que dicen que eran de Tacuara, yo digo que no lo eran por una cuestión de edad, una cuestión etaria. Yo voy a tener cerca de 70 ahora, es decir que menores, y yo era de los menores, de 60 años no hay ninguno de Tacuara. No, ninguno, no. ¿Y cuál era, digamos, políticamente o históricamente los ascendentes de Tacuara? ¿Quiénes los tomaban ustedes como jóvenes como inspiradores? Estaba Juan Manuel de Rosas, había... No, Juan Manuel de Rosas... Entre lo nacional y lo internacional. Perdón, don Juan Manuel de Rosas. Sí. No, lógico. Yo abrevar en el revisionismo histórico, evidentemente eso. Don Juan Manuel fue la figura señera de Tacuara. Y después había algunas inspiraciones que como marca muy bien Sebrelli, que venían heredadas del nacionalismo. Sebrelli lo marca muy bien. Cuando dice que en el conservadurismo, que estaba medio junto con el nacionalismo desde la época de Lugones, se produce un quiebre a raíz de la Guerra Civil Española, donde un sector más liberal toma por el bando de los rojos o de la República o de lo que después fueron los aliados. Y otro sector se toma posición por el bando nacional. Y de tal manera que siempre hubo una vinculación ideológica y un enorme respeto y mucho cariño y simpatía por la falange española de José Antonio Primo de Rivera, en mi caso por el Requeté, por la Comunión Tradicionalista Española, lo de la Boina Roja, y
esas eran un poco las cosas que se abrevaban. Por ejemplo, en Tacuara se tenía acceso a los 14 años, 15 años, a las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, que son un ladrillo de 700 páginas. Pero lo leíamos, aunque salteado, pero lo leíamos. Y de ahí viene también esa cosa del saludo romano, eso viene más el espíritu joseantoniano. No tenía ninguna, digamos, relación, por ejemplo, con el fascismo o el nazismo alemán. Había simpatías con el nazismo, te diría, en lo que fue la guerra contra los aliados. Sí. No eran nazis los de Tacuara. Había esa cosa también heredada. No nos olvidemos que el ejército se hizo con un modelo prusiano. Riccieri, el general Riccieri, lo hace con un modelo prusiano. Los Mauseres, los sables, hasta la Revolución del 55, si nosotros vemos los desfiles del ejército de Perón, era todo alemán. Entonces había una germanofilia que ya venía en cierta manera heredada. Había más proximidad quizás con el fascismo italiano, eso Carlos lo puede explicar muy bien. No, incluso con el nacionalismo argentino, salvo ciertos personajes un tanto trasnochados, no tuvo una simpatía hacia el nazismo alemán. Es más, hace un rato trajiste a colación el nombre de Julio Membiel. Como yo te dije que había tenido grandes enfrentamientos, pero Julio Membiel, es justo reconocerlo, que una publicación de los años 30 de La Iglesia y el Reich, él se define claramente en contra del nazismo alemán, con fundamentos muy serios, ¿no? Porque, ojo, el nazismo tenía raíces paganas. El eje de Tacuara siempre hubo un eje de catolicismo ortodoxo. Exacto. Ese fue el eje ideológico de Tacuara, que no quiere decir que fuera clerical. No. Tacuara nunca fue clerical, nunca fue amiga de obispos, ni de... éramos amigos, algunos, de curas nacionalistas como Membiel, el padre Fray Mayo V, el padre Castellani, o algunos otros curas, pero no influían sobre las decisiones políticas, llamémosle, de Tacuara. Digamos que ellos eran los asesores espirituales si hubiera que tener algún tipo de consulta. Gente de consulta, gente de intelectuales. De la ortodoxia, de esto, de aquello, pero no manejaban el movimiento. Incluso es más, una cosa que nos marca nuestra cercanía con el pensamiento de Primo de Rivera, es que Primo de Rivera jamás fue clerical. Incluso es más, él tiene discursos muy claros dividiendo los campos. ¿Cuál era el campo de la iglesia y cuál era el campo del Estado? ¿No? A pesar de que el Estado reconocía el principio de catolicidad y universalidad de España, pero eso no quería decir que fuera un servidor de la política eclesiástica o del clericalismo. Incluso es más, Primo de Rivera, a pesar de que eso escandaliza a muchos nacionalistas, era kelseniano. O sea, tenía un concepto muy claro del Estado, sin definiciones ideológicas, y él repetía incluso en una conferencia que en el Sindicato Universitario Español el concepto de Skensen: mi teoría del Estado es una teoría del Estado a secas. Puede ser el Estado bolchevique, el Estado nazi o el Estado liberal. Ahora cuando no tenía esa, digamos, esa afinidad clerical, la iglesia, ¿cómo los veía a Tacuara? Algunos con simpatía, otros digamos, en realidad la jerarquía eclesiástica. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando vino el tema de la enseñanza libre y laica, Tacuara optó por la enseñanza libre, que venía apoyado por la iglesia, como un mal menor, te diría. Claro. Pero Tacuara se hizo fuerte como vanguardia de lo que fue la enseñanza libre. Y la relación que había era con el hermano Septimio. El hermano Septimio es un hombre muy importante de la educación argentina. Nosotros no nos veíamos a los obispos ni nada. Nos hubiera gustado que algún día algún obispo, ¿no es cierto?, nos invitara a tomar el té y decir: muchachos, gracias por los servicios prestados en aquella época. ¿No es cierto? Están contribuyendo enormemente al crecimiento de la fe. Pero no sucedió. ¿No? Teníamos y algunos curas mismos de los que éramos amigos, con nuestras diferencias, fueron sancionados en su momento por la misma iglesia, como el padre Leonardo Castellani, claro, al cual lo reivindicó
el cardenal Cuarrachino, en la catedral, hasta hace relativamente poco, ya en el gobierno de Menem. Sí. El padre Membiel, que era un doctrinario extraordinario de la Iglesia, independientemente de sus opiniones particulares sobre tal o cual hecho político, el padre Membiel era un hombre de una maciza doctrina. Tienen 20 o 25 libros publicados muy importantes. ¿Cuántos eran los integrantes de Tacuara? Cuando uno habla del movimiento Tacuara, no sé, hablan de que había una inmensa en un momento dado, masa de juventud. Fueron muchos en un momento. En un momento llegamos a tener como 10.000. Muchos, todos chicos de 14, 15, 16 todos años. 16, 17, 18 años. Yo fui jefe de Tacuara cuando tenía 21. Claro. Y esa época más o menos, 2 años después es cuando se disuelve Tacuara. Pero éramos muy jóvenes todos y llegamos a tener mucha gente, y también nos pasó que arrancamos, esto es una opinión personal mía, a lo mejor Falqui puedo opinar, Falqui. Sí, después vino ya. Pero éramos muchos, el 80 al 90% de un mismo barrio. Mismo barrio, sí. Éramos un grupo de 200 o 300, había muchos parientes, éramos una especie de primos pobres de antiguas familias del país. Sí, sí. Salíamos con chicas más o menos parientas, y de repente fuimos creciendo y adelantando, marcamos una época, impusimos una moda, y de repente nos encontramos que teníamos 10.000 tipos en Buenos Aires y en algunas provincias, que no teníamos estructura para manejar. Pero hubo mucha gente en determinado momento. Sí, fue una expansión que fue muy difícil de controlarla es decir, nos superaba, ¿no? Nos superó. Cuando tomaron conciencia de que eso era así, que ustedes lo superó, pero fíjate una cosa, la asamblea militante donde se designa Alberto Escurra jefe de movimiento, éramos cuanto más 17 personas. Y lo que te contaba antes, justamente se produce un impas porque Alberto lo votaba Baxter votaba a Alberto y se quedaba ahí empatado siempre. Entonces decidimos excluir a los dos que se fueran fuera de la sala de reuniones y decidimos, bueno, vamos a votar nosotros solamente, y bueno, y se impuso Alberto. Pero ese pequeño grupo era en el año 57, fines del 57, principios del 58. En el 58 se produce la estampida laica y libre, donde incluso en una de las marchas de la libre, habíamos identificado nuestros grupos por idea del hermano de Alberto Escurra, de Gonzalo Escurra, dijo, bueno, hay que numerar los grupos. Entonces hicimos una numeración a partir del 500, porque entonces el grupo 501 conmigo, esta vez se juntaban 4 o 5. La gente decía, 501, ¿cuántos deben ser? 1.000, 10.000 grupos que tienen. No, éramos 4 gatos que estábamos. Y entonces empezó a sumar gente. Vinieron de otros barrios, de otros colegios. Vinieron de otros barrios. De Gran Buenos Aires. Empezó a aparecer gente que debería de irse. Todavía tenemos un viejo local de la calle Mateo, que era una edificación mixta de madera, chapa, ladrillo, cartón y sin baño. Íbamos al baño al bar de enfrente. Frente a donde está el Consejo Nacional del Partido Justicialista. Frente, en la cuadra de Mateo, al lado de la estación de servicio que está en la esquina. Después, bueno, pues hizo el acuerdo con la Unión Cívica Nacionalista, pasaron al centro, a Tucumán 415, pero en ese momento no éramos un pequeño que nos desbordó el avance de gente y después pues, empezaron a pasar los comandos del interior. Los comandos del interior. Ahora, acá en Buenos Aires, de los de otros barrios que vinieron, creo que el comando más fuerte que vino fue el de Caballito. El de Caballito, sí. Hubo un comando muy fuerte en Belgrano. Hubo comandos en Flores, en San Telmo. Hay camaradas hasta el día de hoy que los veo que vinieron de San Telmo y son muy prestigiosos y colegas míos, licenciados en ciencias políticas, son muy, muy macanos. No lo voy a nombrar porque no hace falta, pero están. Sí. Y así fuimos creciendo y de repente fue impresionante la cantidad de gente que teníamos. Ahora, como decían, venían de la mayoría era de colegios estatales, tipo Sarmiento. No, mezclado, sí. Mezclado, pero muchos colegios estatales. Muchos colegios estatales, sí. Muchos colegios del Estado.
que eran otros colegios, no eran estos. Eran otros colegios donde había que estudiar. Además, había que estudiar el doble. Historia, por ejemplo, había que estudiar el doble. Claro. Porque si vos en historia, en el libro de historia, le dibujabas bigotes a Sarmiento, sí, o ponías abajo de la figura de Rosas Viva, te echaban del colegio. No es que, te echaban del colegio. Y vos cuando ibas a dar examen, y estabas siendo un enano de 15 años, una postura rosista, había que defenderla, había que estudiar. Había un profesor en el colegio Sarmiento, Corbalán Mendilar, célebre persona, que me acuerdo que iba con el pelo largo porque había jurado no cortarse el pelo hasta que volvieran los restos de Rosa. Era para nosotros, era un tipo muy simpático, era muy simpático. Pero siempre tuvimos, además, una buena relación con los enemigos declarados. Claro, ¿quién era el enemigo honesto? La fuga, el enemigo total era la fuga. Sí. La fuga produjo milagros. Por ejemplo, hizo al peronismo rosista, que no lo era. Y hizo a los nacionalistas peronistas, que tampoco lo eran. Pero como eran gorilas, eran medios masones, había una cantidad de muchachos de origen judío que estaban en la fuga, que eran comunistas. Nosotros éramos el enemigo, y ellos también. Pero nos respetábamos, porque estaban bien marcadas las diferencias. No había un tango cambalache ahí. Entonces, por ahí, cuando estábamos en una situación apretada, en algún acto, alguna cosa, y nos iban a matar a palos, nunca faltaba alguno de los enemigos que decían, no, estos son enemigos, pero son otra clase de gente. Son respetables. Y nosotros hacíamos lo mismo. Nunca nos gustó que le pegaran entre varios a uno. Eso no nos gustó. Eso era cobardía. Ahora, era una pelea intelectual más que nada. Intelectual y también, pero fíjate una cosa. Lo que dice de la caballerosidad que se imponía sobre todo. Hubo un hecho en la Facultad de Derecho, una de esas tantas peleas, se invade el local de la Galería del Quetzal, que era la del MUR, donde exponía una chica unos grabados, que era la novia de un dirigente del MUR, y llevaba una vieja pistola que tenía en la casa para defender ante cualquier ataque a la exposición de su novia. Bueno, y en el entrevero tira un tiro y le pega en la pata a un compañero nuestro. Bueno, por supuesto, la policía lo interroga a él, lo interroga a nuestro compañero, y ninguno de los dos dice el nombre del otro. Pero a pesar de todo, como todo estaba identificado, hasta que tiró el tiro, lo expulsaron por 5 años de la universidad. Después completó su carrera, se recibió y estaba en la oficina al lado de la mía. Y viene a trabajar conmigo el herido. Me dice, ¿está fulano acá al lado? Sí. A verlo. Entonces lo va a ver y le deja dicho a la secretaria, dígale que estuvo fulanito de tal. El que recibió el tiro. Recibió un tiro de 45 abajo de la rodilla, no era chacota. No era tal cosa. Al día siguiente aparece el otro, está fulano, me dice, sí, te fue a buscar. Llegan 10 minutos, se van entre dos y se dan un abrazo. Ninguno de los dos fue el cabete, dice. Nos quedamos calladitos. Ninguno se acusó. No. El otro se comió la expulsión, el otro se comió el balazo, pero no, eso es decir, había una caballerosidad que era, y de los dos lados, incluso de gente que estaba en la izquierda, hubo mucha gente con principios y con caballerosidad, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, vamos a volver y me gustaría, por supuesto que este tema puede seguir, pero también en la dirigencia de Alberto Escurra, ¿no? Que después entra al seminario. Él había entrado al seminario antes de ser dirigente y después volvió nuevamente. Él entró al seminario cuando terminó el bachillerato, después sale en el 56 para hacer la conscripción, porque él quiere hacer la conscripción, y ahí es el interregno que después la actúa en Tacuara. Bueno, eso lo vamos a hablar. Vamos a un cortecito, volvemos con el movimiento nacionalista Tacuara a través de sus máximos referentes, Emilio Berna y Carlos Alberto Falqui. Volvemos enseguida.
en este especial sobre el movimiento nacionalista tacuara, con los máximos referentes que hemos invitado, por lo menos para aclarar en este programa, el señor Emilio Berra y el doctor Carlos Alberto Falqui. Así que bueno, la pregunta que había quedado, o que habíamos planteado era, bueno, de Alberto Ezcurra, habías comentado que él había entrado en el seminario, había salido, había integrado Tacuara, y después volvió al seminario. Pero, ¿cómo? Ahí contaste que hubo una elección entre Baxter y Ezcurra que al final... Bueno, ya fue en el fines del 57, que se designaba el jefe del movimiento movimiento Tacuara, y bueno, la elección que es asamblea de militantes seríamos, como máximo éramos 17 personas, ¿no? Me voy a hacerte la lista porque por ahí me olvido alguno, no importa, y se van a ofender, pero 17 personas como más, y en un momento dado la elección estuvo empatada, porque tanto Alberto votaba por Baxter y Baxter votaba por Alberto, ¿no? Hasta ese momento hay una relación muy cordial, muy... Alberto Ezcurra Uriburu. Alberto Ezcurra Uriburu era hijo de Alberto Medrano. Un historiador revisionista. Sí, uno de los fundadores del Instituto Juan Manuel de Rosas en 1938. Exacto, exacto. Ahí en el restaurante. Exacto. No, y que tenía una serie de libros publicados y demás, muchos artículos en la revista del instituto, y era profesor de historia. Un libro muy interesante que lo llegué a conocer, estaba ahí refugiado en su casa en la calle Fren, siempre en la biblioteca, el personaje, ¿no? Un hombre muy Y Alberto entra al seminario de la Compañía de Jesús. Pero él era exalumno del Champagnán. Lo conozco de la época que caminamos unas cuadras juntos, él con todos los hermanitos que eran todos de cejas, yo seguía caminando para El Salvador, ellos iban para el Champagnán, y él se recibe termina el bachillerato en el 55, creo que termina el bachillerato, no, o en el 54 o 55, 54 termina. Y después entra en el seminario, y como él quiere hacer la conscripción, quiere hacer el servicio militar, deja el seminario, y después del servicio militar, donde tiene una serie de aventuras, como por ejemplo él fue a un acto de homenaje a los fusilados del 56, y le encajaron un bombazo de lacrimógeno en la cabeza. Bueno, después entra de lleno en la militancia de Tacuara, y después es el gran golpe que le da a muchos que creían que él que seguía, que dice, no, voy a reiniciar en el seminario, y se va al seminario de Paraná, porque no pudo ingresar al seminario de la compañía, porque la compañía de sentido es un poco estricta. Tiene un pasado político muy fuerte. No por el pasado político, no, yo lo acompañé a él en una serie de charlas con otros jesuitas, donde él planteó que quería volver al seminario. Y uno de estos sacerdotes jesuitas le dice, no, mira Alberto, perdiste la oportunidad, entraste una vez al seminario de la compañía. El seminario de la compañía no tiene 2 etapas, se entra y se sigue hasta el final. Si uno interrumpe, bueno, quiere decir que no. Y bueno, y entonces él quiso entrar al seminario de Buenos Aires, acá no lo querían aceptar, y ahí es cuando a través de contactos como señor Tortolo se va al seminario de Paraná. Antes de eso, cuando Alberto Ezcurra Uriburu, que obviamente hijo de un gran intelectual, sí, era Ezcurra Medrano, y descendiente de Juan Manuel de Rosas, sí, no, de Encarnación Ezcurra. De Encarnación Ezcurra. De colateral por los Ezcurra de Encarnación, no descendiente directo de Encarnación, ¿no? Eso. Venía también a integrar este movimiento nacionalista. ¿Cómo era el desempeño? ¿Lo nombran Alberto Ezcurra en esa elección? ¿Y cómo se desempeñó Alberto? ¿Cuáles eran las... Bueno, bien. Él lo que pasa es que venía ya trabajando políticamente desde antes de estudiante secundario. Él me acuerdo que fue uno de los que me trajo en los años 50, un pibito, él estaba en la Comisión Popular por la repatriación de los restos de Juan Manuel de la Rosa, que había formado el instituto. Entonces él tenía todas las planillas para adherirse, entonces le pedíamos a los mayores que firmaran, ¿no? De esa época siempre estuvo
No, él con él compartí dos cosas. Era muy político, era muy buen orador. Era muy buen orador. Muy buen orador. Muy sólido intelectualmente. Muy sólido intelectualmente, como dice. Yo compartí dos cosas con él, la militancia en Tacuara y la dirigencia en el Centro de Acción Católica de San Agustín, que yo fui presidente y el vicepresidente del centro. Ahí nos largamos una aventura, que fue la publicación de una revista, Signo, que es donde él publica 2 o 3 artículos y uno de ellos provoca una gran polémica dentro del nacionalismo, el enfrentamiento de ciertos grupos, la reacción adversa del padre Membiel y demás. El artículo se titulaba Cristianismo y orden burgués. Pero él muy sólido, siempre muy sólido, ¿no? Muy claro, ideas muy claras, de una gran formación dentro de la filosofía cristiana, dentro del tomismo y dentro de la escolástica en general. No hay que olvidarse que él tuvo también un poco de formación en el seminario jesuítico, lo cual lo hacía también ciertas cosas más cercano al suarismo que al tomismo, cosa que le caía muy mal a ciertos tomistas. Pero lo cierto es que era un tipo con un bagaje intelectual, sí, importante. Sí. A pesar de su juventud. Tiene memoria prodigiosa. Sí, sí. Tipo capaz de darse poesías completas de pe a pa. Ahora, sí. Y él fue el jefe más nombrado de Tacuara y obviamente el más importante. Cuando se va al seminario, él lo designa a un santafesino, jefe de Tacuara, que fue Juan Mario Collins, muchacho mayor que nosotros, que después murió asesinado vilmente en Santa Fe. Lo designa jefe de Tacuara después, cuando él se va al seminario. Pero Alberto fue, digamos, el jefe histórico de Tacuara. Que habrá estado en la jefatura 3-4 años. Y sí, estuvo 3-4 años. Él vio el crecimiento Él vio el crecimiento, sí. Él lo vio y empezó a ver las divisiones. Ve a ver las divisiones también. Él sufre la división de... En esa época se va Baxter. Baxter, sí. Con Baxter. ¿Qué características tenía Baxter? Baxter era un gordo. Como conductor dentro o la diferencia entre Alberto Ezcurra y Baxter. Hablemos de un hombre de 17, 18 años. Claro, ¿no? Sí. Cuando Baxter empezó a estar Baxter. Baxter era de Villa Urquiza. Era un gordo simpático. Sí, simpático. Tenía una rinconada en Marcos Paz. Hay una rinconada ahí que estaban los Ezcurra, que tenían una quinta importante ahí, Baxter, que estaba allí, García Elorrio, fundador de Cristianismo y Revolución, y después que arranca la letra para leer, la cura del tercer mundo. Había los Luceros Smith. Había una barra ahí que fueron tomando unos para un lado, otros para el otro, pero que obviamente eran intelectuales con esa edad. Yo querría saber dónde están los intelectuales hoy día, sí. salvo algunos que me han dicho que hay ahí en un lugar que se llama Carta Abierta, no sé qué, ¿no? Bueno, es una farsa. Pero estos lo eran a esa edad. Y como digo, Baxter era un tipo simpático, pero un día Baxter, digo yo, ¿no? Porque Baxter tiene un poema, por ejemplo, que se llama, famoso poema editado en los diarios de Tacuara, se llama Gloria a los mártires de Nuremberg. Obviamente te puedes imaginar quiénes eran los mártires de Nuremberg. Bueno. Pero después... Era un audaz también, ¿no? Sí, era muy audaz. Después pasa con armas y bagajes al marxismo. Y de ahí sale, hace es otra etapa. Se va de Tacuara, hace el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara, no sé qué, y ahí se van algunos de Caballito y Flores con él, y algunos otros más, y hace esa versión marxista de Tacuara. De donde algunos de ahí, José Luis Nel, por ejemplo, salió como para fundar Tupamaro en el Uruguay, otros como Maldonado, sí. Horacio Maldonado. Después José Luis Nel tuvo la mala suerte de que le pegaron un tiro en Ezeiza, cuando volvió el general.
y algunos otros más que tomaron esa variable. Después hubo otra variable, la de Osorio, que también se llamaba Movimiento Nacionalista. Claro, Osorio se va atrás de Baxter, después se abre él por su cuenta, funda Barricada, donde se inician algunos periodistas, después fueron Alejandro Saint-Germain, que fue un periodista de nota, ¿no? De nota. Y bueno, después Osorio se incorpora al peronismo. Alejandro Saint-Germain, además de periodista, había sido voluntario en la Legión Española en África. ¿No? Así que se pasó una temporada ahí. Se hizo amigo de Agatha Christie en un vuelo. Era un personaje extraordinario, lamentablemente muerto, por causas naturales, pero un tipo muy interesante. Bueno, y esa variante de Osorio era más peronista que la de Baxter. La de Baxter fue... se definió ¿Por qué se da eso de venir el movimiento católico o nacionalista con pilares tan fuertes como José Antonio Primo de Rivera, como Juan Manuel de Rosas? ¿Cómo se entiende que esto se desprende hacia la izquierda cuando en realidad uno de los enemigos, supongo, de Tacuara es el comunismo, ¿no? El marxismo. Sí, pero Tacuara no se definía como anticomunista. Nunca quisimos definirnos como anticomunistas, porque si los comunistas estaban o no estaban, obviamente estaban, pero podían no estar, pero nosotros íbamos a estar siempre. Entonces esa era una cosa que teníamos clara, porque nosotros representábamos a la patria, a la tradición, el lema de Tacuara era Dios, patria, hogar. Los comunistas decíamos que había que suprimir los partidos políticos, era una peste, que la enseñanza religiosa optativa en las escuelas. Nunca fuimos democráticos liberales. Si de alguna forma de democracia siempre nos pareció razonable, que los hechos la Argentina lo tiene, es la democracia orgánica. Una democracia donde las corporaciones estén presentes. Cosa que el peronismo la tuvo en forma muy importante y que hoy en los hechos también la tiene, porque el gobierno cuando tiene que hablar, no habla con los partidos políticos, habla con los que mandan de verdad, con los sindicatos, con los empresarios. El corporativismo que hablaban los fascistas. Exacto, los hechos. Los hechos, sí. Que es una forma natural de organizar una sociedad. Además, nos planteamos, incluso tanto en el periódico Tacuara como en la revista Signo, que yo decía que nos sacó don Alberto, planteamos que no éramos el anticomunismo, era una consigna de la CIA. Nosotros estábamos en la vereda de enfrente del comunismo y nada más. No era un problema de anti, así por un sellito. Tenía una posición ideológica diametralmente opuesta. Un artículo que escribí yo en Tacuara, que ese fue el que yo comentaba que fueron a consultarlo a Renaudet de Poli, porque yo decía entre unas cosas de esto: el comunismo es un gran mal, que eso lo decía Castellani, no puede matar a algunos curas en España en la guerra civil, sino por su concepción del hombre y de la historia. Los curas eran de Yapa, se los había liquidado. Que Castellani, con ese humor que tenía, es una anécdota. Era bravo, era bravísimo. Escribía novelas policiales, tenía una facilidad enorme para los idiomas. El libro de Castellani era un fenómeno, era el libro de pensamiento. Era el libro de pensamiento, sí. Pero a Castellani lo habían tenido presos los jesuitas. Claro. Lo habían mandado preso a Cataluña, aprendió catalán y escribió libros en catalán. No podía estar preso en ningún lado. Era un revolucionaba donde estaba. Ese libro, Los papeles de Benjamín Benavides, que él lo escribe desde Chivita, desde ¿cómo se llama la industria del cine italiano? En Cinecittà. En Cinecittà. Todo el desarrollo de la novela es en Cinecittà, ¿no? Era muy gracioso Castellani. Esa licencia que se permitía por el saber que tenía, pero siempre fue de la ortodoxia. No, pero Castellani, por ejemplo, esto es una anécdota yo tenía un discurso en el 90 aniversario del Colegio de Salvador en el año 58. Entonces me toca, en la parte de la charla mía, tenía que analizar la época del 30, donde había entrado Castellani como maestrillo de la compañía. Entonces le digo a Furlo, mire, voy a mencionar a Castellani. Furlo es el padre Furlo. Guillermo Furlo, como un gran escritor argentino que participó. Sí. Leonardo, siempre cabeza dura, dice. Él no se dio cuenta que su carrera estaba dentro de la compañía y se fue a la vereda de enfrente. Bueno, no a la vereda de enfrente, a la vereda de enfrente nuestra, dice. Pero yo mencioné a Castellani y todo,
Y entonces después el cura me decía, Furlón, dice, los actos académicos más importantes que hicieron en esa época que estaba Castellani, era porque estaba Castellani. Habían hecho un acto académico con alumnos de cuarto año sobre la Divina Comedia, donde recitaban y se hacían preguntas entre un sector y otro del curso, y eso en público, en el salón de actos, ¿no? Había que hacerlo, con tipos de cuarto año. Y bueno, eso era Castellani, ¿no? Que un maestro increíble, ¿no? No, eran inspiradores, sí. Grandes hombres de la cultura, grandes hombres espirituales. Sí. Y probablemente difíciles para encarrear dentro de lo que era una estructura eclesiástica tan rígida como la que tenemos. Claro, es muy difícil. Son muy librepensantes, más no. Sano, pero no, que es muy difícil estar encuadrado entre una orden religiosa con esa capacidad de polemizar con todo el mundo y demás, era muy difícil, ¿no? Había sido candidato a diputado. Claro, eso fue lo que él provoca siendo cura. Sí. Por la Alianza Libertadora Nacionalista. Era un trago difícil para la jerarquía en su momento. Decime, y nunca, cuando estuvo Alberto Ezcurra o Joe Baxter, ¿había una idea o concepción de estructura dentro de lo que era de organicidad? Dijiste que no había mucho, pero ¿cómo se conceptuaba 10.000 chicos en todo el país, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde eran la mayoría de diferentes barrios? ¿Cómo trabajaban? ¿Cuál era la función? Había una Secretaría de Prensa y Propaganda, claro. Había una Secretaría General, había una Secretaría de Seguridad, había una Jefatura de Milicias. Había una organicidad completa. Había una cierta organicidad, sí. Había una organicidad. Yo llegué a conocer, Carlos cuenta cuando a Alberto lo eligen jefe de Tacuara con 17 militantes. Yo alcancé a conocer 60 militantes. 60 militantes de los que elegían jefe. Claro. Que en realidad el jefe saliente proponía al jefe. Sí, pero tiene que estar convalidado por la. Lo convalidaba la Asamblea de los Militantes, 60. Pero ya cuando con Tacuara había 60 militantes. Sí, bueno, eso tiene un efecto multiplicador en la cantidad. 5 o 7 mil tipos en la calle. Claro. Y después estaban los jefes de comando de los distintos barrios. Claro. Así que había una estructura. Pero el promedio de la edad. Y además, ¿qué quería Tacuara? Tacuara quería la revolución nacional. No es que quería hacer la revolución en la Argentina. Poner el orden en la Argentina, rescatar a la figura de Rosas, defender la soberanía. El Día de la Soberanía, el 20 de noviembre, es producto de Tacuara. Hubo un jefe de prensa y propaganda de Tacuara que se llamaba Luis Ángel Barbieri, que murió, que inventó en el año 62 el 20 de noviembre es Tacuara. Empezamos a hacer pegatinas, el 20 de noviembre es Tacuara. Nadie sabía qué pasaba el 20 de noviembre. Pensaban que venía una masacre, o que no sé qué, algo malo. El 20 de noviembre fue el combate a la vuelta obligado, como todos sabemos. Claro. Bueno, la soberanía ahora, ¿no? Pero eso lo inventó Tacuara. A tal punto que hace 2 o 3 años, en una comida que hicimos, yo le regalé a la viuda de Barbieri, le regalé una medalla, una placa conmemorativa, por el 20 de noviembre es Tacuara, Día de la Soberanía, creación de su marido. De su marido, fallecido. Que hace 2 años le regalé eso. Sí. Yo creo que aquí esas autoridades. Bueno, siempre con el tiempo lo van borrando, ¿no? Lo van borrando, no cabe la menor duda que el 20 de noviembre fue Tacuara y es Tacuara. Seguirá siendo, porque aunque. Íbamos a hacer una pegatina, ¿viste? ¿No? El 20 de noviembre es Tacuara, ahora hace 2 o 3 años cuando lo proclamaron y todo. Sí. Pero va, ya está. Sí, ya está. En buena hora se ganó la batalla cultural. Sí. El 20 de noviembre, hoy se celebra en la Argentina y es el Día de la Soberanía. Mejor o peor defendida. Sí. Pero sí. Pero por lo menos tiene nombre y tiene fecha y tiene feriado, ¿no? Y un digno aunque son feriados movibles, como hacen los gobiernos modernos de hoy. Y cuando hablaban de la Revolución Nacional, esa Revolución Nacional, ¿en qué concepto le cabía a un chico de 14, 15 o 20 años o 30? Ahí viene lo que dice Carlos Falqui. Yo me di cuenta de eso siendo jefe de Tacuara, que no íbamos a hacer la Revolución Nacional porque no le daba la edad, ni el tiempo, ni los medios, y además venía la Revolución de Onganía, ya la teníamos encima, así que no íbamos a hacer. Pero de ahí Carlos un día, hace relativamente poco, hablábamos de Tacuara, y Carlos dio una frase que creo que pegó en el palo, que dijo: Tacuara fue una ilusión. Sí.
No, se me ocurrió cuando me pregunta un periodista hace años qué era Tacuara. Bueno, Tacuara fue una ilusión. ¿Por qué? Fue una ilusión. Queríamos reconquistar una serie de valores de la patria, reorganizarla. Así que, por ejemplo, en el aspecto agrario, en los puntos doctrinales de Tacuara, poníamos, estamos en contra de la reforma agraria, queremos hacer la revolución agraria, ¿no? En el fondo parecía una pavada, pero no, en este momento la revolución agraria se dio después de la revolución verde, de la ampliación de tecnología. Todavía en los 60 existían un montón de campos incultos. No, se cultiva hasta las banquinas. Hoy Argentina puede producir el doble o el triple de lo que produce con una política sensata. Hay tecnología sensata, no digamos, pero claro, hay que hacer una infraestructura, claro, ¿no es cierto?, acorde a esa producción. Todas estas cosas las debatíamos en Tacuara con esa edad. Con esa edad, sí. Es lo más increíble. Pero lo grave de esa edad, en el año 58, cuando se larga la campaña por Frondizi presidente, invitan en la librería de Cheme, ¿te acordás? Sí. A una serie de representantes de movimientos nacionalistas. Caemos a la librería de Chemes, Juan Carlos Luceros, Juan José Baxter y yo. Y entonces estaba Mario Amadeo, que era el que había convocado, entonces dice que es necesario apoyar a Frondizi, qué sé yo, no decíamos ni qué sí ni qué no. Bueno, ¿qué puede aportar cada uno? Y uno dice, no, nosotros tenemos una estructura, podemos aportar, qué sé yo, 500 fiscales, otros que podían organizar. Y ustedes nos preguntan a nosotros, yo digo, basta. Y el petiso Lucero también, que siempre se disfrazaba, dijo que hablaba. Y bueno, nosotros podemos organizar No, pero ¿cuántos fiscales? Pues no, fiscales ninguno, porque no tenemos 18 años. No, pero esto había hablado antes con una capacidad como si, una solvencia, como si tuviéramos atrás un ejército. Bueno, no es poca cosa, tío. No. Por eso me dio alguna carcajada, muchacho. Después en Tacuara coexistieron durante muchos años, 3 o 4 años, lonardistas, claro, y peronistas. Por eso Tacuara nunca se definió como peronista, porque siempre dijimos que era ser peronista, ya sabemos, bueno, pero era ser obediente con Perón. Y Tacuara nunca estuvo dentro de la estructura del peronismo, que fue lo que intentaron algunos de los que se fueron. Pero esa coexistencia pacífica que teníamos, y de camaradería y de amistad, que hasta el día de hoy, con los muchachos que eran peronistas o venían de familias peronistas que se vean disgustados por la cosa de la quema de las iglesias y demás, con el peronismo. Y además los gorilas, cuando vinieron, echaron a distinguidos profesores, profesionales, echaron a jueces, una vendetta gratuita. Bueno, los hijos de esa gente vino toda Tacuara, que sus padres habían sido peronistas. Claro. Entonces Tacuara, a tal punto, que se nos dividió un sector antiperonista, que no fue, que fue la Guardia Restauradora Nacionalista, uno de cuyos fundadores era Juan Manuel Abal Medina, el papá de este muchacho que es jefe de gabinete, que consideraron que Tacuara era muy peronista. Entonces, alentados por también una mano del padre Membiela ahí, se hicieron la Guardia Restauradora Nacionalista, que no era peronista más, era antiperonista. Ahora, con este agravante, que ellos tildaban como peronistas, como monstruos, diablos siniestros, el más chiquilín era yo, que de 55 había ido en cana por defender la catedral, cuando ellos estaban abajo de la cama, los que se proclamaban puros. Bueno, pues son las cosas que vemos en este país. Por eso tengo un gran respeto por mis enemigos de verdad. Claro. Porque eso ya sabemos cuáles son nuestras diferencias. Hasta en algún momento podemos conversar porque sabemos cuáles son las diferencias. Ahora estos que andan embarullando ahí alrededor, subiéndose el primer colectivo que ven, ya es otra historia. Ya empieza el oportunismo ahí, empieza ¿no? el oportunismo. Vamos a ir a un cortecito, volvemos enseguida con más sobre el movimiento nacionalista Tacuara, esta símbolo de la década de los 60. Volvemos enseguida.
el especial de TLB1 sobre el movimiento nacionalista Tacuara y tenemos la compañía de dos eminencias que es el doctor Carlos Alberto Falqui y Emilio Berra. Ambos veníamos informándonos, enriqueciéndonos realmente de este movimiento que tuvo tanto auge en la década del 60 y que marcó un hito en la juventud, ¿no? Bueno, ustedes la juventud del momento. Yo quisiera saber, fuera de lo revolucionario o lo novedoso del movimiento, y que los acontecimientos iban dando en ausencia, o los que eran más peronistas, menos peronistas, los que eran clericales o no. Es decir, toda esta cosa que de alguna manera los unía, pero al mismo tiempo los quebró. ¿Qué fue lo que hizo desintegrar? ¿Qué es lo que vieron que esa estructura que se había conformado, que convocaba a tantos chicos, que tenía más o menos unas ideas, como dicen, el sueño o la ilusión? La ilusión. Bueno, en alguna medida, la ilusión, nos fuimos dando cuenta con la edad de que la ilusión era una ilusión. En otro aspecto también, hubo esas divisiones, entonces nos confundían a unos con otros. A mí me tocó la jefatura de volver a la ortodoxia, digamos, porque había habido problemas adentro y hasta alguna delincuencia que fue producto de, por ejemplo, el asalto al policlínico bancario. ¿Por qué fue? Bueno, eso después de Baxter y Nell, que siempre nos pareció una perfecta barbaridad. Tuvimos unos muertos en Rosario, a mi juicio, una provocación. Hubo también unas revanchas, y entonces ya la cosa había dejado de ser una ilusión y un movimiento para convertirse en una cosa más pesada que no estaba dentro del espíritu nuestro. Yo en el libro de Goodman siempre digo que lo nuestro era de cachiporra y trompada. Cuando empezaron las armas, yo le decía a Goodman que yo nunca iba armado porque iba irremediablemente confiado en la trompada mía, que era buena, ¿no? Es decir, yo no necesitaba pistola, pero esa era un poco la mentalidad. Después cuando la cosa ya empezó a ponerse más pesada, y además venía el gobierno de Onganía. Nosotros, independientemente de la simpatía que le pudiéramos tener a tal o cual general o a uno u otro, institucionalmente nunca fuimos en contra de las Fuerzas Armadas. Aunque no estuviéramos de acuerdo con algunas cosas, nunca fuimos contra las Fuerzas Armadas como contra la policía. Contra la policía tampoco íbamos. Si bien nos prohibían los actos, llegaban los enanos. Sí. ¿Quién es el jefe que manda la policía? Y apareció un subcomisario, un comisario, un principal. Bueno, mire, nosotros vamos a hacer el acto igual, pero no queremos enfrentarnos con ustedes. Ya sabemos que no tenemos permiso, pero vamos a ser breves. Si tenemos un enfrentamiento va a ser todo mucho más grave y más complicado. Y entonces hacíamos el acto con ese margen de discrecionalidad que tenía por lo menos la policía en aquel tiempo. Pero no buscábamos el enfrentamiento con ellos. Llaman acto relámpago. Muy concreto el tema, se da un discurso y se disolvía rápido. Pero un día porque lo venía a buscar la policía. Un día en la Recoleta metimos 1.700 tiros. Claro. Por ejemplo, llevar la bandera era ir preso seguro. Era un honor, pero sí, tenía que ser más ya sabíamos que iba preso, porque no podía largar la bandera. Pero había un acierto, tomámelo como lo digo, porque tuvimos muchos muertos, pero había un cierto espíritu deportivo. Tacuara fue alegre siempre, alegre y valiente. Siempre la primera condición era ser valiente, como en la virtus romana, ¿no? Después lo demás venía por añadidura, pero había que ser valiente. Y alegre. Eso lo tomamos siempre tanto de la Falange como del Requeté, ¿no es cierto? La alegría, ¿no? Yo no los quiero a muchos de estos
que después hicieron montoneros o que son montoneros ahora, porque tienen una cara de tristes, una cara de amargos, que siempre lo fueron. Pero sí lo tengo, por ejemplo, le tenía una cierta simpatía a Galimberti, porque Galimberti, si bien montonero, jefe, ya sabemos la historia de Galimberti, tenía simpatía, no era amargo. Por eso tuve una mejor relación con Galimberti que cuando Galimberti estuvo en Tacuara tenía 14 años o 13. Después hizo otra cosa que se llamaba Jaén, después hizo montonero. Creo que en el fondo nunca dejó aquello de esa base que tuvo allí, porque cuando volvió 16 o 17 años después de lo de Ezeiza, que yo le anticipé que iban a tener un disgusto, cuando volvió me buscó enseguida a mí y a otros camaradas más, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, pero en el caso de Galimberti eran ideológicas, como en el caso de algunos enemigos, son ideológicas o de intereses, pero no personales. ¿No habían tenido muertos entre sí? No, sí, por ahí había. Bueno, sí. ¿Y esos muertos permitían también que se sentaran a dialogar? No, pero quiero decir que no es que fuéramos a tomar copa juntos, ni mucho menos. Pero había un respeto personal. Los agravios personales se resolvían de otra manera. No eran ni políticos, ni ideológicos, nada. Un agravio personal, ya sabemos cómo se resolvía. Bueno, así que eso con respecto a las relaciones. Por ejemplo, Dardo Cabo, que fue el jefe del operativo Cóndor que ocupó Malvinas en su momento. Y es un muchacho que tomó hacia la línea montonera, pero con el cual personalmente yo por lo menos siempre tuve una buena relación con él. Hasta el punto que en un momento dado le presenté a su señora, María Cristina Berrié, que vi que hace poco entregó las banderas del operativo Cóndor, de las Malvinas, las que llevaron en el avión esas banderas se las entregó a la presidenta en Olivos. Según lo que leí, tocó timbre y dijo que acá vengo, estaba la presidenta con laringitis o no sé qué, estaba en Olivos, entonces tocó timbre, vengo a devolver la bandera de Malvinas, pase por acá, y le devolvió las banderas de Malvinas a la presidenta para que estuviera en algún museo, y lo bien que hizo, y se fue a su casa. Tiene contado acá que también es una relación muy cordial. Puede ser la bandera que llevó al santuario de Itatí, exacto. Sí. Estaban los del movimiento Cóndor. Sí, esos son. No, con Cabo fue una relación muy cordial. A pesar de que él ya, en el momento decidimos hacer con mis compañeros de Colimba y después lo vi varias veces, siempre él empezó a bandearse hacia el otro lado, pero una relación muy cordial y muy de camaradería, y un caballero siempre. ¿Ustedes lamentaron un poco cuando se iba dando esa desgregación o era algo que lógico, había se lamentaba, pero bueno, eso es parte de la vida. No pudieron contener. No, porque además se habían agotado los tiempos políticos del movimiento. Claro. Cuando vino el gobierno de Onganía, predicó la supresión de los partidos políticos, puso un estatuto de la revolución por encima de la Constitución. Sí. Se había agotado el tiempo de Tacuara. Ya empezaba otra cosa. En ese tiempo yo creo que fundamos el Círculo del Plata, un club para nosotros, otra cosa. El mismo Perón se había dado cuenta que entraba una etapa nueva. Una etapa nueva. El sindicalismo mismo se dio cuenta que había que variar de estrategia. Fue un gran cambio. Un gran cambio. En realidad ya en el 55 hubo un gran cambio. Gran cambio. Los curas que se pusieron el traje civil no quisieron ponerse nunca más la sotana. La Unidad de Teología de la Liberación, claro, todo eso, vino todo eso, era un marco completamente distinto. Nosotros tuvo mucho de ilusión, como dice Carlos, y mucho de deportivo, mucho a pesar de nuestros muertos. Dicen algunos libros por ahí que Tacuara dio la mayor cantidad de muertos de Latinoamérica, tanto Tacuara como los sucedáneos que salieron de Tacuara. Pero no durante el tiempo de Tacuara, sino en toda la época. Posteriores. Todo el ciclo, digamos. Todo el ciclo.
Cuando ven que Baxter se arma su rosca marxista o se va con el marxismo, se gesta más, supongo, Montoneros, ¿qué relación tenían en la aparición del ERP en todo esto? Todavía no estaba, empezaba en ese tiempo, empezaba. Pero digamos que el escalón fue Montonero. Salieron de uno. No, Montoneros tampoco. Montoneros nace con la muerte de Aramburu. Sí, con la muerte de Aramburu. Pero esos grupos se fueron a la izquierda. De esos grupos salen Montoneros. Montonero de Tacuara creo que no salió, no sé, Carlos, corregime. Creo hay una fama que venía fama, pero no. De la juventud. No. Se abrieron de nosotros y de ahí Nel, por ejemplo, que fue una muy importante en Tupamaro, pero fue porque estamos hablando del año 65. Los fines de Tacuara son del año 65. Es decir, Tacuara, para ponerle fecha, desde el 56, el embrión, al 65. Sí. 9 años. Es mucho tiempo. Nel incluso se conecta con Montoneros a través de una amistad que él tenía desde la niñez con Émbar el Cadre. ¿No? Y de ahí después deriva él. Que no era peronista. Claro. El Cadre había sido del liceo militar, alumno del liceo militar, no era peronista y se fue arrimando al peronismo. Después se arrima al peronismo. Muchos de estos no eran peronistas. Sí. Después aparecen como estos son los fusiles de Perón, pero porque se creyeron que el viejo se moría, como que lo mataron finalmente a disgusto. Pero estos tipos vinieron la mayoría de casas, no te digo antiperonistas, de casas gorilas vinieron. Había gente que era antiperonista y gorila era otra cosa. Era otra cosa, sí, una cosa muy especial el gorila. Gorila es una especie de unitario, de logista de la época de Rosa, no sé, pero antiperonista era otra cosa. Estaban obviamente en desacuerdo con el culto a la personalidad que hubo en los últimos tiempos del general. Creo que el general mismo estaba aburrido, cansado. La quema de las iglesias, no hablemos. Claro. Nadie pudo aplaudir, a pesar de que la quema de la biblioteca y de la cosa del Jockey Club, porque eso es un crimen contra la cultura. Pero claro, después vino la revolución del 55, demolió el Palacio de Unzué, la quinta presidencial, la revancha, para hacer ese monstruo que es la Biblioteca Nacional. Un monstruo que en ascensores tiene. Pero además incluso dentro de los grupos digamos si entre comillas, del montonerismo, hay toda una gama muy grande. Una cosa es el Cadre y otra cosa es Firmenich. El Cadre era un tipo que, por ejemplo, sostenía que el error no se debía enfrentar con las armas a Perón, porque él tenía, a pesar de que venía empezado como no peronista, el liceo militar y demás, después se había acercado al peronismo, pero era sincero en el sentido, no podemos enfrentar al hombre y además un tipo con unas cualidades humanas muy particulares. Sí. Incluso él enfrenta a Firmenich con el tema de la ofensiva final que plantea el otro delirante, ¿no? Así que ellos no colaboraron, el grupo que estaban en el exilio con el Cadre y demás. No, es una actitud muy digna. Yo conversé mucho con el Cadre cuando él vuelve a la Argentina, en la época de Alfonsín, como colaborador de Pino Solanas, yo fui a la productora y siempre todos estaban reunidos a charlar y a desentrañar viejas incógnitas y viejos problemas. No, era un tipo realmente que se daba cuenta de que ciertas cosas que habían hecho los grupos, digamos, de las organizaciones especiales eran errores, eran una barbaridad. Cuando viene la década del 70 empieza toda esta movida bien pesada. Ustedes como ex miembros o como miembros de Tacuara, o aunque se juntaran entre camaradas cada tanto, ¿cómo veían la cosa? Bueno, por lo pronto había que... ¿Era ajena a toda la ilusión de ustedes? No, pero por lo pronto había que estudiar y trabajar ya. Había que mantener a la familia. Había que mantener a la familia. Ya estábamos todos casados, en esa época nos casábamos a los 20 y pico de años. Claro. Entonces, hubo un interregno ahí, en el que reapareció mucho de la, vuelvo a repetir comillas,
derecha peronista, que en realidad no era una derecha peronista, estaba más bien relacionada al sindicalismo, a la figura de los Rucci, de ese tipo. Además, estos otros muchachos se dedicaban a matar secretarios generales de los gremios. Mataron a Alonso, mataron a Bandolo, mataron a Rucci, lo mataron a Klosterman, lo mataron a Coria. Y me quedo corto, no sé cuántos tipos mataron. Después, ¿qué pretenden? Que los sindicalistas de hoy, que son hijos de eso, los apoyen a ellos. Como se dedicaron a matar los secretarios generales, a quienes detestan al día de hoy. Entonces, Tacuara fue, y en ese interreño entre la revolución de Onganía, digamos, y el retorno de Perón, un poco ahí. Después, cuando vino el general, ya sí optamos, muchos ya antes también, por el general, y algunos fuimos funcionarios del general en la Casa de Gobierno, y de ahí nos fuimos cuando cayó el gobierno de Isabel Perón y nos fuimos a nuestra casa y chao. Chao, sí, pero es decir, con todo lo que implicaba el compromiso con esa nueva etapa que planteaba el peronismo, cosa que no entendieron ni muchos que estaban afiliados al peronismo, ¿no? Que empezaba una nueva etapa frustrada, pero ¿no? Y que, por ejemplo, el respaldo, por más que era un respaldo crítico, porque no ahorramos ni yo ni Emilio, de funcionarios no tan importantes, pero éramos funcionarios de la presidencia, no ahorramos nuestras discrepancias con ciertas medidas que se tomaban, pero había que respaldarla a Isabel, porque era la presidenta en ejercicio, ¿no? Cosa de que hubo muchos que no respaldaban, estaban siempre ahí tratando de serrucharle el piso. Es que se ve en el peronismo, el peronismo nace dirigido por una mentalidad militar, que es lo que fue Perón. Perón fue militar desde el principio hasta el final. Su vida fue el ejército. El peronismo tiene una estructura, o tenía una estructura militar. Pues se llamaba comando electoral, bien orgánica. Manual de conducción militar, era lo que Perón dominaba como otras cosas. Pero empieza a verse la batalla de la sucesión. Claro. Y de alguna manera, el peronismo necesita una conducción. Se nació con una conducción fuerte. Veían que Perón se moría. Quedó Isabel. Pero la batalla por la conducción ya empezó antes de que Perón fuera presidente. Pues los chicos estos querían ser los herederos de Perón. Entonces empezaron antes la batalla por la sucesión de Perón. Por supuesto, Isabel la odiaron toda la vida. Pero esto se va a volver a repetir. Sí. La batalla por la sucesión. ¿Por qué crees que se va a volver a repetir? Y porque es la jefatura del peronismo. ¿Y estos que gobiernan hoy, por ejemplo? ¿Qué concepto hay frente a tipos que ustedes conocieron, que tuvieron el coraje, que por lo menos se debatían, ¿no?, a trompazos, pero que había... Pero la mayoría de estos no nos conocen. No nos conocen, no, la mayoría de estos no nos conocen. En la generación posterior. No hablan con nosotros, porque estos son progres. Sí. ¿Y sabes qué es ser progre, según mi opinión? Ser progre es no tener otros principios que el de ser rico y sano. Es decir, esos son los principios de los progres. Ser rico y sano. Nosotros, con todos estos muchachos a los cuales nos enfrentamos y todo eso, en aquel momento, teníamos principios. Unos de este lado, otros de otro. Pero teníamos principios. Esta gente no tiene ningún principio de nada. Tiene el principio de pasarla bien. Cobrar buenos sueldos. Y a nosotros no nos conocen. Porque no estamos en la franja, en el universo de ellos. Acá la militancia de hoy se paga. La militancia nuestra la pagábamos nosotros. Aparte se hacía con el espíritu revolucionario de cada uno, de participar en algo de un cambio. Cuando ven estas líneas, por ejemplo, qué sé yo, digo, de muchos funcionarios del gobierno que fueron de doble faz, ¿no? Triple, cuádruple. Claro, eran informantes de un lado, eran alcahuetes del otro, ¿no? Mientras tanto morían los chicos de abajo. Ustedes que entendían el coraje y la valentía como una interpretación válida dentro de lo que era la lucha. Sí, no, es como un sacrificio personal. ¿Qué les merece? Los fundadores de UNES, esto contaba Videla, el comisario,
que tenían una cuota, creo que era 50 centavos por mes. Y entonces había uno que era el tesorero que pasaba por todos los colegios a recaudar la cuota y todos la ponían, que entonces 50 guitas por mes para estos que estaban en el secundario. De 12 años, 13 años. Entonces era un vagón de plata y ponían la cuota, ¿no? Y con eso mantenían esa revistita y demás. Y realmente hoy Videla tiene más de 80 años, ¿no? Esta oportunidad que nos has dado, yo te la agradezco porque, ¿te acuerdas? Se cuentan miles de cosas. Sí. Y nadie sabe, que piensa que era un grupo anarquista, que ponía bombas. ¿Te acuerdas? Está inspirado en el orden. Sí. Siempre el nacionalismo argentino predicó el orden. Hoy me preguntan a mí, ¿qué es la derecha? La derecha es orden en libertad. La derecha, nosotros sabemos que ni izquierda ni derecha, nosotros nunca nos llamamos. No nos llamamos derecha, no. Pero nos llamaban de derecha, porque uno no es lo que uno cree que es, sino lo que el otro cree que uno es. No. Pero lo cierto es que esa cosa te agradezco porque es una forma de clarificar, ¿no es cierto? Y de esto, de lo que hacen esto, yo entiendo perfectamente esto. Carlos también, porque lo hemos vivido. Los conocemos a todos estos desde que arrancaron. Y hay algunos que los ves y te da lástima. Cuando ustedes ven, se imaginaban o tenían... Están más ricos que nosotros, seguro. Seguro. Bueno, han vivido de la teta del Estado, ¿no? Se han aprovechado de todos nosotros. Pero uno ve lo que era Tacuara, que ahora han aclarado tantas cosas, y bueno, se corta estos mitos, ¿no es cierto? Y estas difamaciones. Y ven hoy la juventud media ida entre tribus, ¿no es cierto? Diferentes tendencias. De repente ya no está ni siquiera en la espiritualidad dentro, ¿no? Hay otra cosa. O ven también la cámpora, como esta juventud que se trata de crear como, no sé, como una cuestión del futuro, Mira, el otro día, revolucionaria. El otro día voy a misa por acá cerca, en Tigre. Me encuentro con un viejo camarada de Tacuara que no lo veía del año 58. Estaba con la familia en misa ahí. Cuando salimos me agarra el brazo y me dice, Emilio, ¿te das cuenta que en este país nosotros no sabemos dónde ponernos? Cambió mucho el país. Sí, cambió muchísimo. Pero el mundo cambió mucho. Y esta gente viene a caballo de lo que pasa en el mundo. Este premio que le han dado hoy al vicepresidente y al senador por la provincia de Buenos Aires, Fernández, de gay, lesbianas, que sé yo, que un premio que le han dado en Suecia, es a caballo de lo que viene en el mundo. Así que, bueno, es así. A veces me preguntan a mí si Tacuara hacía política. Yo digo que Tacuara defendía principios. Hacer política es otra cosa. Hacer política es arremangarse, muchachos, y vemos cómo lo hacemos. ¿Qué diría el Che Guevara de todos estos premios que le dan al vicepresidente y a Aníbal Fernández, por ejemplo? ¿Qué idea? ¿Qué crees que diría el Che Guevara? Che Guevara lo mandaría al paredón. El primer grupo guerrillero que existió en el país tenía la pena de muerte para los homosexuales dentro de su código de justicia militar. Y fusilaron a uno por homosexual. ¿Ah, sí? Sí. Eso lo revela La Nata en un libro, el primitivo grupo que se había ido con Macetti, que lo habían adoptado en Cuba y se había venido acá a abrir un foco guerrillero. O sea que es una gran ignorancia de esta generación. Pero es una gran ignorancia. Pero no sabe leer ni escribir. Oscar, ignorancia. ¿Saben de quinto año? No saben leer ni escribir, leen y no entienden lo que leen. Almendros, que fue Oscar, sacó un Oscar en los años 70 a la mejor iluminación de película y demás. Página 12 le saca un reportaje en una visita a la Argentina. Estaba viviendo en Estados Unidos, sino qué horror. El comunismo, imagínense, no el comunismo, sino el castrismo. Pasaban con unos camiones y nos cargaban y nos llevaban a hacer la zafra
como forma de reeducación. Él volvió medio reeducado, se disfrazó de hoja y se escapó, no sé si era una balsa, hizo su carrera cinematográfica en Estados Unidos, pero dice que no, dice qué horror, no, Castro en el fondo, con todos sus pros y sus contras, es exalumno de la compañía, o sea que tenía una mentalidad muy militar Castro. Bueno, que estamos casi a un par de semanas de fin de año, Navidad. Ustedes como miembros de Tacuara, ¿qué le dirían a la juventud, un mensaje o qué esperanzas se puede llegar a poner, si hay algo donde se concientice a la juventud de hoy? ¿Qué le dirían a los camaradas, a los compañeros, a los... Yo le diría que sean valientes. Que son valientes. Claro. Todo lo demás viene. A la juventud que tengan conciencia que el mañana les pertenece, pero tienen que ser valientes. Sean valientes. ¿No? Y pelear por su futuro, ¿no? La valentía coherente, por lo menos. Sí, que sean coherentes, sean valientes. El tipo que es valiente. El tipo es valiente ya se planta donde tiene que plantarse y va donde tiene que ir y acompaña, que sean valientes. Emilio Berra, Carlos Alberto, Falqui, muchísimas gracias por haber... Muchas gracias a vos por habernos invitado. En el especial de Toda la Verdad Primera. Muchísimas gracias por haber aclarado tantos puntos, por haber recordado, y por haber incorporado también muchos camaradas y compañeros que, ¿no?, el tiempo parece que los va borrando en la memoria y que hay que traerlos también porque tuvieron eso, valentía y coraje, ¿no? Sí. Y para aportarnos una. Yo les agradezco muchísimo por haber compartido este espacio. Gracias a vos, Gracias a vos, Tuviste la ocasión de... No, y esta no será ni la primera ni la última. Vamos a volver con otros amigos algún día a hacer una especie de mesa redonda y un poco de historias, ¿no? Cuentos, vivencias, que eso le da también mucho sabor. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado en este especial de TLV1 sobre el movimiento nacionalista Tacuara. Se aclararon los puntos, esto es otra historia, y bueno, sigue la ilusión que se tuvo en un momento, era la ilusión que queremos todos los argentinos para una Argentina noble, ¿no?, cristiana, católica y que tenga futuro. Como decía el general Perón, para la felicidad del pueblo. Y eso es lo que esperemos todos. Nos vemos y les deseo a todos una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y nos vamos a reencontrar nuevamente a partir del ciclo 2013, a partir del 1 de febrero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Varón que quedaste en la historia, entrando a la gloria, tu vida partió. Ejemplo fue tu vida recta, sembraste respeto a tu alrededor. Los hombres con sus conveniencias trataron con saña tu imagen borrar, mas solo así consiguieron que el pueblo conozca la justa verdad. Brigadier, padre de la patria,